Te aconsejo meterte aquí ahora a darle un paseíto y hablar con la gente y hacerle simpático. La verdad que no. Uy. Sorry. Se enfada el amigo. I just want this part. Is it dangerous over there? Accident, more automobile. Uy, mira. No entiendo nada de lo que dice. Aquí está todo hecho una mierda, destrozado. $700 para hacer lo que estoy haciendo ahora. Bomboclat. Ok. Mira, fatal. Se pone picantito aquí, ¿eh? Es un edificio abandonado y quemado. La que veis ahí es Sir William Grant Park y lo que veis aquí es una plaga que está destrozando Kingston, la capital de Jamaica, donde me encuentro ahora mismo. Estoy hablando de la indigencia. Pensad que este año se ha registrado más de 3.000 personas que viven en situación de calle. Muy interesante ver que a diferencia de otros países, las drogas que utilizan aquí son muy blandas. Estamos hablando, obviamente, cómo no, ya que estamos en Jamaica. ¿Veis? Allá, otro señor. Cómo no, de la ganja, la marihuana, droga legal en muchísimos países. Y como segunda utilizan, mira aquí este bastón, muy interesante. No sé si lo utilizan por algún tipo de ceremonia. Chao. Segundo, el alcohol. Le encanta tomar alcohol a los jamaicanos, sobre todo ron, porque tenéis que saber que Jamaica es un país carísimo. Ninguna broma, es más caro que Barcelona, más caro que muchísimas ciudades de Europa. Entonces, una cerveza te cuesta $1, $1.50 al supermercado, ¿eh? En los bares, ni hablar. Mientras os voy contando cositas, os enseño también toda esta estética de una parte bonita, ¿no? Por ejemplo, no sé si esta era una iglesia o un centro de reunión, ahora abandonado y debajo es un señor que vive en la calle. Entonces, es bonito porque hay estos colores coloniales, esta estructura que recuerda un poco el pasado, pero alrededor hay un ambiente bastante feo. Entonces estaba diciendo que la cerveza, ¿qué haces? Te gastas $1, $1.50, hace así, ¡blup! Y ya la has terminado, mientras que una buena botella de ron te dura, vamos, muchísimo más y sobre todo la producen aquí. ¿Veis? Una chica también viviendo ahí. Todo lo que es tema de welfare state, entonces ayuda a las personas que tienen algún tipo de problema mental o algún tipo de adicción, aquí es prácticamente inexistente. Yo no soy el clásico youtuber, creador de contenido, llamadlo como queráis, que habla siempre bien. Como tengo seguidores en ese país, pues no puedo decir nada malo, está todo bien, es todo perfecto. No, cada país tiene sus cosas, obviamente maravillosas, y también sus puntos negativos. Hello. Mira aquí, también de chill, debajo de un... What's going on? Yes, I'm doing something. Sometimes we have a problem. Poverty. Yeah. Poverty. Yeah, of course. So we have to just one year and take time better. Yeah. Take time to come better. Do you think it's possible to change the situation? Can you just find a place where you can sleep and... Yes, man, you can't find a place, man. Time. You can't find a place. Me da una rabia no poder entender muy bien lo que dicen, porque hablan un idioma que es broken English. Es inglés, pero dialecto. La comunicación es súper difícil. Estoy seguro que me quieren decir igual cosas muy interesantes y hay cosas muy bonitas. La gente es amable, son muy sonrientes. Clima, bien. Playa, también seguramente hay súper buena. De hecho, mañana voy a Montego Bay, en el norte de la isla. How are you, sir? Come here, go St. Thomas, go vlog. Go fly. What's the language? English. English? Yes. Broken English or? Broken English. Broken English, Yes. okay. Nice to meet you. Nice to meet you. Why not go to St. Thomas and show around St. Thomas? They told me this one is the center. It's better over there. Yes, you have rivers, beaches. Ah, okay. I'm gonna show both. This one, the market, and then I'm going to the beaches and show the better part. Thank you so much. Mañana voy a Montego Bay, que es muchísimo más turística, más playa. Allá se gritan. Negativo, uno, esto, en plan, bomboclat. Ok, ciao, my friend. Bomboclat. Que no sé qué cosa quiere decir bomboclat, pero me lo gritan todo el tiempo. Uno es eso, que son muy extrovertidos, que de una parte es bonito, de otra intimida un poco. Son físicamente muy grandes. No es el amigo ahí asiático que te dice cuatro cosas y te dice, bueno, no pasa nada. No, aquí te cagas. Y segundo, son muy, se dice money oriented.
piensan todo el puto tiempo en la pasta. Dinero, dinero, dinero. Son muy money oriented, pero de una manera que molesta. Tenía que venir a hacer este episodio con una persona, ¿no?, que me escoltaba y de repente me dice, amigo, son $700 americanos, $700 para hacer lo que estoy haciendo ahora. Porque yo obviamente no conozco el nivel de peligro. Aquí, ¿ves? Policía, bien, bien, presentes, entonces me siento un poquito más tranquilo. Otro para ir en otra zona que he grabado ayer, $1.500 americanos. Pero ¿qué te has fumado, amigo? $1.500 para dar un recorrido 2 horas. Ya, pero es súper difícil, tengo que pedir permiso, no va a ser sencillo, nos van a matar, esto, lo otro. Y no es verdad. Sí, Jamaica está en un momento de su vida. ¿Ves que ahí que venden uva? Hello. Miran fatal, ya mira todo como, ¿qué coño estás haciendo? Pero luego es solo su manera un poco de mirar, nada más. Sí, entonces Jamaica es un país bastante peligroso, con muchísimos asesinatos todos los meses, pero son normalmente pelea entre bandas. How are you, sir? Qué guapo que me ha dicho one love, lo dice muchísimo, como amor, amor. Pero no es algo, repito, que afecta a los turistas. De hecho, por lo que he entendido, estoy más seguro yo, blanco, con una cámara en la mano, que una persona, bueno, de aquí, que se mete en otra zona que no conoce. Porque a los turistas, uy, mejor no tocarlos. He dado la vuelta de la plaza así, mira qué maravilla, de hecho, este árbol. Y ahora nos metemos en aquella dirección porque veo movimiento, veo tiendas. Vamos al lío. Uy, mira, 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 mira. El ligón. Es muy impactante ver cómo ligan porque son muy directos. Esto sería acoso en Europa. Aquí es, le pilla la mano, hey, dame tu número, hey, vámonos a tu casa, así, directo, y nadie se sorprende, es como su manera de, no sé, de acercarse a una mujer. Oye, ¿lo veis que van muchos como el de atrás con como pasamontaña? Van como un poco de... How are you, sir? Oh, yeah. Can I ask you? Yeah. You want one? This one intimidates a little bit. When I see people with this, Yeah. they look like gangsters. Yeah. It's just for look. No, it's very. How much is for the Nike one, the black one? Okay. Yeah? 5,000. 5,000. Jamaica, yeah. $25. La balaclava que la compramos en Temu por literalmente 2. No sé, es difícil entender. Estamos hablando de un sueldo medio de unos $400. I want to show the market. Not possible. Just the market, not the lady. ¿Lo veis? Se esconden, gritan, ¿qué hace? ¿Qué hace? Pero es raro, chicos, porque están enfadados, pero no, es muy difícil entender. No sé, si es una buena idea, porque empiezan a hacer varios que me dicen, no. Se complica. Lo siento decirlo, pero es una de las ciudades en peor estado que he visto en toda mi vida. Y es una pena porque... I love your style. Nice style. Do you sell them? Yeah, man, I sell How much? one, 400. 5,000. 5,000. Well, that's a lot of money. And you sell guns as well? Okay. I just want this part. How much money you have? Like 200. And how much you have? 200. No, if you see, you want all of them. 200. Just a part, just like this. For one blunt. Okay. Hemos comprado. Thank you, brother. It's good? It's good? Yeah, man, well, part. Okay. Thank you. Bye bye. Ya la tenemos. Aquí es legal. Creo que el año pasado cambiaron la ley y ahora es totalmente legal. Obviamente en pequeñas cantidades. Es este señor, contenedores en la cabeza. Me han dicho que aquí la policía no es para nada corrupta como en muchísimos otros países. Si pillas a... How are you? One love. Chao. Está diciendo, a tomar por culo al turista. Tiene razón. Si pillas al policía corrupto, te puede tocar los cojones también para un porrito. Brutal imaginar eso, porque Jamaica es la cuna, ¿no? La casa de la ganja y de la marihuana. Me sorprende que se puedan tener problemas para esto. Mira qué chulada. Este taxi
Le encanta, por lo que veo, tunear los coches. No, I don't need a charter. Beautiful car, eh? Beautiful. It's yours? Amazing. Ciao, respect. Es que es muy cómico todo, no sé, me parece como que están de broma y son serios, chicos. Ahora, vamos a ver dónde terminamos porque estoy un poquito perdido. Ah, mira, me compro una piña. Hello, sir. 200 a pound. Ok, thank you. Me se complica un poco con las manos las dos ocupadas. ¿Sabes qué? Para no arriesgarnos, que el viaje aún es largo, lo regalamos a alguien de la calle. Esto no lo hago nunca, pero saludo especial a La Casa de Reggae. Es un chico uruguayo, cantante, que tiene, la verdad, bastante éxito. Aquí conoce muchísima gente y me ha intentado ayudar un poquito en estas grabaciones. You want some piña? Thank you. Here we go. You're welcome. Thank you. Tivoli Garden son los edificios que veis allá, entonces no me acerco porque es la zona en absoluto con más fama, creo, de toda Jamaica. Ahora sí se han tranquilizado muchísimo las cosas, pero en esa época, hablo de principio de 2000, morían decenas de personas cada mes por enfrentamientos contra otra pandilla y contra los policías. Entonces, vamos, yo diría a la izquierda, es que estoy un poco... Ya, sí, Tivoli Garden, está justo ahí en la esquina. Nos metemos por allá. Sorry. Ok. Se enfada el amigo. Hello, sir. How are you? Nada, no quiere hablar. Aquí se ha hecho un poco vacía la zona. Hay un tío ahí con pasamontaña. If I go this way, it's Tivoli Garden over there? No, how much you want? I'm going to charge you for carry you over there. Charge? For what? For carry you over there? No, just tell me. Just a Pepsi me you want. You want to go Tivoli? I want to know what is over there. I'm pretty lost, you know? Yeah, but you're the far still. Okay. You're the far. Yeah. That side is Tivoli. Is it dangerous over there? Sometime. Se pone picantito aquí, ¿eh? Mira. ¿Lo veis que va ahí? What's up, time? All good? Yeah, good. How are you? All good? Ask this man. This man good know who you're talking. That's my father. Nice to meet you. Okay. Yeah, my daddy, him take care of you. Okay. People here are good people, or it can be dangerous? That's so proud. Them born poor. Yeah? All right. Let's do it. What is this place with a lot of burn stuff? No, cool and bunny is a separate. Ah, It's separate over there. When you reach, you see the big place separate. how are you, sir? Esto no lo he visto nunca. You burn the wood, Yeah. and then what do you do with this? Can cook it. Ah, you use it to cook or... Ah, okay. Yeah, they use it to make the fire. And they pay you for like every bag that you do? Yeah. 15 bills. 15? Yeah. $1,500. 1,500. 1,500? I think that's a good bag, money. A bag, yeah. That's good money, or no? Many bags in here, saying all 100 bag or 40 bag. Yeah. Yeah, no. That's like $1 million. These men know how to live. They said wood them pack them and burn them. Yeah, But them have to work hard. really hard. Yeah. Does this job affect your lungs? Like there is a lot of smoke. Yeah, sometimes. Qué heavy. I never saw this job in my life. Mega random este video. Mega random. Ahora hay cabras aquí por todos lados. De repente he encontrado este señor con unos ojos verdes maravillosos. And the body, this man is my family. I don't want them question you. Okay, you are my family. Family, Okay, Yeah, this man is my family. And Okay. and it's over with them. yeah, don't worry. Me encanta que me tratan como un niño pequeño, ¿sabes? Me dicen, cuidado con el agua. Ya, tío, pero tengo 34 años. It's very difficult to breathe, eh? There is a lot of smoke in the air. Yeah. Y hay un tío con un machete ahí. Back to work. It's like a big village, a lot of houses. Okay, so these are houses, people living here. And they build them. Some of them gone is to work. Okay. Coming back. Escuchar la música, estamos prácticamente en un pueblo hecho de chapa. O sea, está todo hecho de la misma manera. ¿Lo veis? Son como casas así. De madera y... ¡Qué locura! Where me live. Wow, you live around here? Yeah, see, that's no. Ah, that's your house. Nice. Vaya aventura, ¿eh? Joder.
And I plan not to. Qué loco. Está un poco cada. Oh, okay. Right? So you know when me there. I need some help, you know. Simple house, but you put everything super organized, eh? Yeah, yes. Really good. So you have a bed and a little wardrobe, Yeah. and I can see a knife over there to work a little bit, no? And defend yourself. Yeah, yeah. You never know. But to rocket. Uy, uy. I'm trying to get us scared. Me not ramp with people. We not ramp with people. Okay, okay, okay. We try and blood clot. Joder. No entiendo nada de lo que dice, pero me hace reír. Ha salido ahí con un palo. This one is your kitchen. Okay. Esta es prácticamente la rueda de un coche y aquí hace como la barbacoa. How are you, sir? All good? Look at this. Okay. No sé, no me quiero meter muy dentro con estos dos señores a la entrada, eh. So people live here as well? Yeah, and I'm work, I make furniture Okay. inside here. It is Okay. burned down already, you know. Yeah, yeah. That's crazy. Go inside here and look. Is it safe? Come on, man. I trust you, eh? Sí, sí, está como coger claro. Tú fíjate, ahí sí, una polla. Ah, okay, okay. It's a fabric. Yeah, it burned down already, you know. Okay, okay. How are you, sir? All good? I thought it was an abandoned building. No, it's actually That one, in them room. you make mattresses. So you take it from used one and then you rebuild it. Yeah, we use repair. Okay. Some people that don't really need a new mattress, but we Okay. repair it. Okay. So, Reparation. yeah. That's Some good. ladies inside here. Okay. And that's a really good mattresses. Look how many layers. I make him make up back this. That's really good. Okay. Woodwork as well. Woodwork. Carpentry. You do a lot of stuff here. Settee, You're an artist. camera at the back. Okay. I'll see. Okay. Thank you so much. You know everyone. You know everyone. You're the boss of the area. We run here. No They done. Yeah, my family. No, Yeah. Okay. boy. Was an ex-police. Es un edificio abandonado y quemado y simplemente. How are you, sir? All good? Nice to meet you. So you work wood here? Wow, you're an artist. It's beautiful. Look at this artwork. Brutal. Me está diciendo, es un edificio totalmente abandonado. ¿Lo veis? Donde trabaja la madera aquí, los colchones por el otro lado, pero no hay electricidad, no hay nada. Amazing work. Really good, really good. I'm impressed. It's amazing. And it's all handmade. Crazy. Mira, todo hecho a mano. Design. This stuff in Europe is very expensive. Me know in Europe. Here as well. Okay, we let them work. Thank you so much. Have a good day. Thank you. Thank you. Thank you. Curioso que no conté. Water. Wata. Come back, you. Wata. Wata es the... Wata, ok. El otro lado. Musiquita y a pasarlo bien. Pues es la primera vez en mi vida que veo un taller de ese tipo. Why they don't have lights? They don't need it. Ok. Buen rap aquí. Have a good day. Thank you. Pues sorprendente lo bien que lo hace con los pocos medios que tienen. Aquí está todo hecho una mierda, destrozado. Thank you. Bye bye. Está limpiando los dientes con un espejo ahí metido en la pared. No. Run there. What are you gonna buy? Cigarette not go buy. If you want beer or drink, try it. You can't come Okay. back. But no one let So you pay 50 for just one cigarette? Yeah. They sell you just one? them. Very expensive, eh? Yeah. Hello, I know, yeah. how are you? Do you have some water? Fancy this. How much? You know Trenchtown? No. I try to see gangs around this market. In Trenchtown. You don't know them place. I was in Trenchtown yesterday. Sure. Yeah, me. Know them place. I was filming in Trenchtown. What is over there? Restaurant? This one. But this one, they make food.
Is that a restaurant? Are you making food or? No, it's my restroom. I'm going to Ah, raise pigs, you know? sorry. I thought you were cooking. No. Pig's food, you know? Okay. Is it possible to ask you what happened to your arm? Yeah. Accident, more automobile. Car accident. Yeah. Yeah, but you can do anything. Yeah, man. And you have a lot of muscle in the other one. So one is enough. Long time ago, years now. Okay. In work hard, innit? If you see my job. Car and motorcycle very dangerous. I in farm all over here, innit? Yeah. Do farming. Yeah, farming. A great man. I understand. Okay. Have a good day. Thank you so much. Same to you. Thank you. Pobrecito, le falta un brazo y lo ha perdido en un accidente de coche. Yeah. The son from Italy. Rasta. Son from Italy. How are you? Good. Good. Yeah. Enjoy your meal. Rasta. Mama coming now, it's me. That's good. Watch out. Ah, amazing. Take the picture. You man. never know you're Rasta. Never know. Yeah. Boom. Done. The Golden Lion. That's You it. name the Golden Lion. From London. You From know? London. Yeah. Okay. Lions, the lions then. Oui. Mama coming now. Tell them you know coming now. But never you Coming out, yeah. Ciao. Ciao, beautiful. Blessed up. Thank you. Yeah. Bye. No sé qué dice. Bless up. Everybody know me, my brother. Yeah, Al principio tenía un poco de timor, pero luego se ha ido bastante rápido. Es solo entender un poco la vibra, sus maneras de expresarse, de mirarte, de hablarte. Y cuando entiende que simplemente una manera un poquito pesada, muy extrovertida de relacionarse, pues una vez que entiende eso, en realidad vas súper tranquilo. Te aconsejo meterte aquí ahora a darle un paseíto y hablar con la gente y hacer el simpático. La verdad que no. Pero si quieres probar una experiencia diferente, igual puedes, si no creo que te va a pasar muchísimas cosas. Le he regalado la camiseta porque ahora voy a grabar otro episodio, entonces me he traído el cambio y sé que le encanta Bob Marley, me parece un regalo así simpático. Chicos, episodio sorprendente, me he divertido un montón. Este señor crack total, no le tenía mucha fe, os lo juro, al día de hoy, pero ha sido una pasada. Espero que os haya gustado, como siempre nos vemos en el próximo episodio. Let's go.